Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos revele lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza del discernimiento en los tiempos y el día de ayer comenzamos con el entender. Hoy vamos a continuar con el saber, ya que tener conocimiento de algo, estar instruido en algo, usted no viene a esta iglesia a ser entretenido, sino a ser instruido en la palabra de Dios, a fin de tener discernimiento y poder crecer. Saber es tener sabiduría. No alcanza con entender, necesitamos saber. ¿Cuántos entienden que Satanás está avanzando y que hay que hacer algo? Pero ¿cuántos saben lo que hay que hacer para frenarlo? Los hijos de Isaacar no solo entendían, sino que sabían. Hoy quiero proclamarte que serás de los que sabrán qué hacer. No solo entenderás el problema o la realidad, sino que sabrás cómo vencerla y pasarla. Leemos Salmo 51:6, donde nos dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios te va a dar estrategias. Métete en la intimidad con el Señor. ¿Sabes cuándo algo es bueno y cuándo es malo? ¿Sabes diferenciar entre la voz de Dios y la humana? ¿Sabes los propósitos que Dios tiene? ¿Sabes aquello que agrada a Dios? Muchos no saben o no aceptan que hay un cielo y un infierno, y que sus decisiones van a determinar dónde terminarán. Muchos no saben que existen maldiciones de generaciones anteriores, pero también bendiciones y que las mismas visitan. En Mateo 7:21 nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienes que saber que no es solo decir, hay que vivir lo que decimos. Tienes que saber cuando algo es espiritual y cuando es carnal. Cuando alguien se está moviendo de manera leal y cuando está moviéndose de manera desleal. Podemos ver en 1 Corintios 2, del 12 al 16, donde nos dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tienes que saber que el Dios que te ama es más poderoso que el diablo que te odia. Y por eso decimos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Eso lo podemos ver en muchas partes en sus escrituras. Incluso algunos reyes que eran contrarios al pueblo de Israel
y fue permitido por Dios que pasase de que ellos tomaran cautivos a los israelitas, simple y llanamente para que se dieran cuenta de que Dios es suficiente para ellos y que necesitamos, bueno, en esa época necesitaban de Él, pero todos necesitamos de Dios. Y Dios mandaba que los pusieran cautivos, y a otro de los reyes de ese imperio, que era Babilonia, también les puso en su corazón que los dejaran libres, y no solamente dejarlos libres, también dejarlos que se llevaran todas las cosas que habían arrebatado del pueblo de Israel, sobre todo los enseres sagrados que estaban en el templo que construyó Salomón para el Señor. Mil bendiciones.